Buen día a todas las personas que nos acompañan una vez más en nuestro programa Jueves de Revista. Recuerden que una vez al mes hablamos de revistas de la Universidad del Rosario. Seleccionamos un artículo, traemos invitados especiales, autores de artículo y, por supuesto, comentaristas invitados. En esta oportunidad hablaremos sobre la revista Territorios número 52 de 2025. Artículo Paisajes sonoros, propuesta metodológica en el borde sur de Bogotá. Escrito por Andrés Salcedo, Manuel Suárez, Federico Serna, Gabriela Bravo, David Cobo, María Alejandra Peñalosa. Recordar que este artículo está dedicado a Adriana Díaz Durán, coautora, codirectora del equipo, quien falleció en el año 2023. Recuerden que este artículo se encuentra en acceso abierto para todas las personas que deseen consultarlo. También pueden descargarlo en formato PDF. El día de hoy nos acompaña Andrés Salcedo, Manuel Suárez y Federico Serna, coautores del artículo. Buen día para todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Además, además nos acompañará Jaime Caicedo, comentarista invitado, líder en proyecto editorial de la área de música de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Buen día, Jaime, gracias por el espacio. Buen día, muchas gracias. Antes de iniciar esta charla, quiero recordarles a todas las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy que pueden dejarnos sus preguntas, comentarios y dudas en los comentarios. Este es un espacio de interacción con nuestra comunidad. Además, pueden consultar las revistas en revistas.urrosario.edu.com. Abro el espacio para este jueves de revistas y le cedo la palabra a Jaime. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Eh, Voy a plantear un enfoque general del artículo Vista de paisajes sonoros en el borde sur de Bogotá sobre el proyecto como una propuesta metodológica que utiliza el paisaje sonoro como herramienta para explorar, comprender y apropiar el territorio con una dimensión cartográfica. Es una experiencia que se realizó una intervención en la localidad Ciudad Bolívar y Usme, al sur de Bogotá, con un territorio que se demarcó con tensiones entre ruralidad y urbanización. Eh, Formuló unos fundamentos teóricos basados en la noción de paisaje sonoro, una dimensión que desarrolló el compositor y escritor y educador y pedagogo musical ambientalista canadiense Murray Schafer, del cual fueron muy reconocidos 5 libros en la dimensión de la pedagogía musical y que eh, en la década de los 70 fueron de alto impacto. Esa dimensión del paisaje sonoro es muy importante en el contexto del artículo como ecología acústica, como arte y pedagogía sonora y como cartografía sensible. Y las 4 fases que se implementaron en la metodología, que fueron la exploración sonora, el análisis, la creación y la socialización, y los tipos de sonidos que fueron identificados y clasificados como naturales, mecánicos, humanos y simbólicos, con una conclusión general en el sentido de que el sonido no solo se escucha, también se piensa, se habita y se crea. Es una metodología que propone una nueva forma de vivir el territorio desde la escucha activa, la pedagogía crítica y el arte comunitario, que revela entonces el sonido sobre el territorio que no muestran las herramientas convencionales de análisis urbano, que es la primera pregunta que quiero compartir y que quiero que tengan en cuenta en el comentario y la intervención de los autores invitados, teniendo en cuenta que entendemos por herramientas convencionales de análisis urbano las herramientas cartográficas y geoespaciales, o estadísticas y cuantitativas, o normativas y de planificación, y de diagnóstico sectorial, entre otras. Queda abierta la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir, gracias por la pregunta. Primero aclarar el apellido de nuestra colega Adriana Parias, a quien está dedicado este artículo, y una precisión sobre el lugar en el que hicimos este trabajo, que fue el borde urbano rural de Usme.
Y ya digamos, respondiendo a esa pregunta tan interesante, pues yo diría que ha primado, digamos, sobre los instrumentos de investigación e intervención, pues lo visual, pero aquí, digamos, el carácter participativo y comunitario de este proyecto, la idea de paisajes sonoros salió de las mismas mujeres con quienes habíamos trabajado, Adrián y yo, hacía 10 años, y en ese sentido, pues ellas consideraron importante sensibilizar a través de los sentidos y sobre todo a través del sentido de la escucha para, digamos, propender por aminorar una división grande que se encontraba allí, que todavía está una fractura grande entre quienes optan por una vida campesina y quienes llegan, digamos, a habitar los conjuntos residenciales en las zonas más urbanizadas. Entonces hay una resistencia, de alguna manera, a esa urbanización de esta localidad y una defensa de la vida campesina y del territorio muy fuerte. Entonces, por eso optamos por este lenguaje que nos pareció, digamos, distinto a las asambleas o las reuniones de las juntas de acción comunal, propuesta por ellas mismas, propuesta por la gente y que tocaba la sensibilidad de quienes participaban, ¿no? Yo dejaría ahí para que otros también puedan tener un punto de vista distinto. ¿Mm? Gracias, Jaime, por la pregunta. Y bueno, retomando un poco lo que dice Andrés, em, digamos que los sonidos en sí mismo existen, pero cobran relevancia al momento de cuando son escuchados y significan algo para la gente. Entonces, digamos que ese carácter de lo sonoro está muy, digamos, arraigado a a la experiencia de la escucha, que está atravesado por también una historia, una biografía, una afectividad con el lugar. Entonces, cuando nos ponemos, digamos, nos reunimos a escuchar y a pensar sobre lo escuchado, surge, digamos, ese carácter afectivo que está, digamos, presente en relación con el territorio, que muchas veces dentro de la planificación urbana, esos testimonios o esos relatos de lo afectivo, pues pasan por alto, digamos, ¿no? Es como una manera de entender cómo la gente se relaciona con ese territorio, qué es importante para ellos y, digamos, es una ventana, digamos, afectiva y sensible al territorio que con otras herramientas como la cartografía, la sistematización de esa información, podemos, digamos, comenzar a generar como un mapeo de la situación actual, de esas tensiones que existen. Entonces, digamos que el sonido, pero sobre todo la escucha de esos sonidos nos permiten, digamos, entender el territorio desde otra perspectiva diferente. Y yo ahí también agregaría en el sentido de la escucha activa es una de esas herramientas que nosotros utilizamos pues en este proyecto y seguimos utilizando hasta el día de hoy. Pues la escucha activa permite una disposición corporal, emocional, afectiva frente a todo lo que nos rodea. Entonces, si nosotros partimos desde una escucha atenta, activa frente al otro, pues vamos a tener una disposición muy distinta para construir, para dialogar e incluso para dialogar y tener conflictos, porque si nosotros partimos de que estamos escuchando al otro, pues se va a generar o es más posible que se genere un mecanismo para el diálogo y el entendimiento mutuo, así sea completamente diferente y así no estemos de acuerdo, pero sí se plantea esta escucha activa frente al otro. Y también algo que me parece muy interesante, como estas herramientas diferentes a la planeación urbana, son la escucha activa no solo como un mecanismo o una herramienta para escuchar al otro, sino para escuchar al entorno. Todo el tiempo nosotros escuchamos, no es como los ojos, que es como tradicionalmente, como decía Andrés, la visión, estamos muy enfocados en la visión y entendemos el mundo a través de la visión, pero yo los ojos los puedo cerrar y me aíslo de la realidad. En cambio, el sonido yo no puedo cerrar mis oídos. Entonces, si nosotros nos volvemos más conscientes de la escucha, no solo entendemos al otro, no solo percatamos al otro de una manera diferente, sino que empezamos a ser conscientes y a relacionarnos con un mundo gigantesco, sonoro que está a nuestro alrededor,
que lo vivimos claramente en Usme y hace parte de ese borde urbano rural que fue un elemento muy clave. Lo rural y lo urbano se mezclan perfectamente en los sonidos. Y por último, creo que también nos tenemos que escuchar a nosotros para poder entender nuestra posición frente al mundo y frente a nosotros mismos. Qué bien, es muy interesante porque justamente el nuevo paisaje sonoro es una forma de hacer consciente el entorno acústico en el cual habitamos y quiénes son los que en el entorno gestionan esa forma de comunicación acústica que puede ser deliberada o no deliberada, consciente o inconsciente, y qué tan dispuestos estamos a dialogar, a reconocer y a crear un nivel de percepción que nos permita un acercamiento y una posibilidad de reconocimiento y diálogo. Es decir, la pregunta que propondría sería, ¿cómo puede entonces esta escucha activa transformarse en un tipo de práctica crítica, porque el diálogo implica la posibilidad de plantearse desde dónde se percibe, cómo se percibe y de qué manera esa sensibilidad acústica y sonora hace posible que exista un ambiente comunitario? Sí, digamos, frente a lo que dices, es muy cierto, digamos, como que es no solamente la escucha es la apertura y la disposición, sino también la posibilidad de escuchar al otro en sus posiciones políticas, en sus reivindicaciones, en sus posiciones, en sus maneras de habitar un lugar. Entonces, en este caso, pues nos acercamos a la Mesa Usmeca y a la Audiencia Pública Popular gracias al rol de coordinadoras de Argenis Hernández y María Camila Marín. Y en ese sentido, pues ellas nos mostraron que a través de la escucha y el sonido, pues se descubrían cuestiones y elementos del borde que no habían sido, digamos, discutidos, que no habían sido, digamos, de los cuales que uno da por sentado de alguna manera. Entonces, esto, digamos, es el factor un poco crítico de esta herramienta. Tuvimos una etapa de formación con jóvenes y con estas mujeres que son madres de familia, pero también ambientalistas, pero también son maestras, pero también geógrafas, ¿sí? Y en ese sentido, pues entusiasmó mucho y animó y motivó a las personas a hablar de otra manera de ese sentido de pertenencia tan profundo que tenían por la defensa de este borde, ¿no? Mm. Sí. Yo ahí quería retomar un poco la analogía que hacía Federico, digamos, de que la escucha es un sentido que no se puede cancelar. Sin embargo, yo no estoy como tan del todo de acuerdo con esa idea, porque digamos que uno filtra también dependiendo de sus vivencias, de su sí, cada uno tiene un mundo y es capaz de filtrar e interpretar los sonidos, digamos, en función de su experiencia de vida. Entonces uno omite ciertas cosas, le pone el acento en otras, y ahí hay, digamos, un carácter crítico. Es decir, como decía Federico, cuando yo soy consciente de mi propia escucha, que era un poco la invitación de estos talleres que impartimos en gran parte, una primera parte que era toda una sensibilización a la escucha, era también posicionar esa, digamos, visión crítica frente al territorio y frente a las problemáticas del territorio, desde dónde yo me paro y cuál es mi voz. Entonces, digamos, esa escucha crítica posibilita, digamos, estos intercambios que pues, vale resaltar que la mitad de los participantes del proyecto pertenecían a la zona urbana, la otra mitad pertenecía a la ruralidad. Entonces, digamos, estos encuentros, eh, digamos, desde esa disposición propició, digamos, unos diálogos muy interesantes. Entonces, digamos que desde el ejercicio comunitario, la escucha,
Cuando la miramos desde esa perspectiva, bueno, desde cuando nos ponemos, digamos, desde esa disposición de escucha activa, es en sí misma una invitación a tener una mirada crítica, una escucha crítica. Yo ahí agregaría como en tres, sí, como en dos ejes. El primero es como si uno simplemente el hecho de escuchar al otro activamente va a hacer que se construya comunidad y que se mire críticamente la realidad y que se pueda reconocer al otro y reconocer lo que el otro está pensando, sintiendo, porque es que la escucha es un mecanismo muy poderoso. Y también yo creo que la escucha activa permite ser una herramienta crítica cuando nosotros, como decía Manuel, desde donde yo me paro a escuchar o desde donde yo escucho. Y esto lo voy a poner con dos ejemplitos muy sencillos que hicimos allá en USME. Y el primero es nosotros al principio, sobre todo, fue un momento muy álgido, muy crítico, porque veníamos de pandemia, después empezó el estallido social y estaba como, había mucha tensión en el ambiente en todo Colombia y en USME particularmente había mucha tensión. Y nosotros les dijimos como de los primeros ejercicios que grabaran un sonido, que ellos, pues que ellos y ellas consideraran, y al otro día, pues en el siguiente taller los escuchamos. Y un sonido como que cautivó y como que paralizó un poquito el taller, y fue un sonido que grabó, si no estoy mal, María Camila, una de las participantes que nos acompañó también y fue parte del equipo, y era el sonido de un helicóptero. Y ese sonido era como tú, y se escuchaba a lo lejos y después se escuchaba muy cerquita. Y como estábamos en ese momento de plena tensión social, como que todos estuvimos como que nos crispamos un montón y fue un momento muy tenso. Y después como que abrimos el diálogo y dijimos como listo, que escucharon. Y, todo, y la mayoría de personas dijeron, no, eso me pareció muy duro y volvió el tema del paro, que estaba como en todo ese momento. Pero una persona dijo, a mí me encantó el sonido y me pareció un sonido bellísimo porque me recordó que una vez que yo estaba en un avión muy chiquitico recorriendo todo el Amazonas y era un momento que le generaba demasiado, que le recordaba como esa paz, esa felicidad, ese momento de estar en el Amazonas. Entonces todo este cuento va y es que, como decía Manuel, nosotros escuchamos de unas formas muy diferentes y el escuchar desde estas formas tan diferentes y ponerlos en diálogo nos permite contraponer y entender esas diferentes narrativas, o más que narrativas, como esas vivencias personales con las que hemos posibilitado y las que nos llevaron a lo que somos hoy en día. Y al entender estas vivencias, podemos generar un ambiente como una escucha activa y volverse una herramienta crítica para entender no solo a nosotros, sino cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces la escucha activa permite eso, permite como entender o como más que entender necesariamente como relacionarse con esas otras vivencias, con otras vivencias de las personas y como decía ahorita, con el entorno. Y dejo ahí para no extenderme mucho. Bien, retomo algunas ideas de las intervenciones y las recojo en esta pregunta, sobre todo porque el artículo y el enfoque y el alcance del artículo plantea eh, primero la idea de cartografía y lo otro que ha estado en torno a todas las expresiones sobre la experiencia sonora, el paisaje sonoro, para saber si ustedes pueden identificar que esa identificación de la experiencia sonora de un paisaje que puede tener múltiples orígenes, intensidades, resultados, ser pasivos, activos, ser eh, afectar sensiblemente, molestar, etcétera. Pero cómo esa experiencia de alguna manera podría contribuir en el reconocimiento colectivo a fortalecer la identidad y la memoria colectiva en los contextos que
se interceptan en esa periferia urbana rural. Sí, sí, es muy, digamos, importante hablar de esto porque pues, los colectivos con quienes trabajamos y las personas con quienes compartimos estos meses de trabajo, pues están muy interesados, estaban y todavía trabajan en defensa no solamente como de la resistencia a la urbanización, la defensa de la naturaleza, es como a través del sonido quieren mostrar la riqueza, digamos, riqueza natural, la riqueza del patrimonio, la riqueza, digamos, cultural también que tienen en ese borde y que está amenazado de alguna manera por haber sido declarado zona de expansión urbana. Entonces, frente a esa amenaza, pues resulta ser un lenguaje muy apropiado este del paisaje sonoro que consistió, digamos, a grosso modo, en una etapa de sensibilización, una etapa de formación y unos recorridos, digamos, que pactamos y acordamos con la gente de cuáles eran esos recorridos que eran, digamos, que mostraban esa riqueza y ese valor que ya he mencionado de este borde. Entonces diseñamos los recorridos y fuimos caminando, que fue una práctica, digamos, que hace parte, digamos, del registro de estos eh, audios, para después entrar en un proceso ya de más de creación de una edición dialógica, una edición participativa, bueno, de qué es lo que vamos a mostrar, cuáles son las categorías que salen de todo este ejercicio, qué es lo que finalmente van a crear, qué es lo que finalmente vamos a componer, digamos, en términos de paisaje sonoro o pieza sonora en la instalación. Entonces, como que yo contestaría de esa manera, ¿no? En la cual se resalta el valor, la riqueza que está amenazada por esta declaratoria de expansión urbana, que es muy fuerte para quienes habitan el borde. Mm. Bueno, para complementar lo que dice Andrés, sí, digamos que hubo tres recorridos que fueron fundamentales, diseñados, digamos, por la misma comunidad y se les dio una instrucción, pues como que justificaran o explicaran por qué esos recorridos eran importantes. Y de alguna manera, pues el primer recorrido fue todo el borde urbano rural hasta la Hacienda El Carmen, digamos, pasando por todo el espacio, digamos, de la urbanización, la ronda del río Tunjuelo, hasta subir a, hasta la Hacienda del Carmen, que es, digamos, este hallazgo arqueológico que está ubicado ahí, que, digamos, de alguna manera es lo que ha frenado un poco la expansión urbana, por todo el tema de prevención arqueológica y demás en la localidad. Eh, Luego tuvimos del centro de Usme Pueblo hasta Los Oches, toda la parte, digamos, rural, y pues también las ciudadelas digamos, ubicadas en la ronda del río Tunjuelo y demás, donde están ubicadas, digamos, la vivienda de interés social, que es la parte más urbana. Y de ahí, digamos que tratamos de pensar en esos marcadores sonoros que hacen y que cuando preguntas por la identidad son esos sonidos que la gente ubica y le dan un sentido de pertenencia, digamos, a ese territorio. Y esos tres recorridos estuvieron, digamos, eh, perdón, me faltó uno, Andrés, Y el el, páramo. el del páramo, claramente uno de los más Energía. importantes, que fue el páramo de Cruz Verde, que hicimos digamos, un recorrido bastante extenso por todo el páramo, que nos perdimos, bueno, fue todo una aventura. Y digamos que a partir de esos recorridos salieron unos marcadores sonoros importantes, como lo es el agua, como lo fue, digamos, pues toda la parte urbana, las urbanizaciones, la acústica de los apartamentos, la música que se pone, en la parte, digamos, rural, el universo sonoro asociado, digamos, al cultivo de la tierra, los animales, y esos marcadores sonoros que daban, digamos, un sentido y una identidad, digamos, a una práctica cultural
o a una manera de habitar el territorio o a un recurso, digamos, que está en riesgo, fueron, digamos, los ejes, digamos, del paisaje sonoro que compusimos posteriormente, como dice Andrés, de manera dialógica. Entonces, esos sonidos que pusimos en conversación, de alguna manera son los que, digamos, cuando hablas como de identidad del territorio, pues son los como los que sintetizan un poco esa experiencia de habitar el territorio y lo que hace que ese lugar sea lo que es para las comunidades. Bueno, ahí. Yo voy a decir exacta como algo muy parecido a lo que dijo Manu, pero como desde otra perspectiva. Y es que yo creo que para responder esa pregunta y también lo que decía Andrés, pues es como hablar de la metodología general que utilizamos. Entonces nosotros utilizamos un montón de talleres, fueron como entre casi 20 talleres, yendo los sábados a USME, hicimos estos recorridos que estaban conversando. Y todo el tiempo estuvimos grabando, conversando, hablando de diferentes categorías, hablando del borde urbano rural, hablando del medio ambiente, como que eran unas discusiones muy ricas a partir de las cuales fuimos como entendiendo entre todos y todas como todas estas diferentes categorías que podían como llenar el espacio para, o más que llenar el espacio, como entender el paisaje sonoro que estábamos construyendo de USME del borde urbano rural. Y entonces acá un elemento muy importante fueron estos marcadores sonoros que habla Manu, que en otras palabras, son como esos sonidos propios de cada lugar, esos sonidos que identifican cada uno de los lugares. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, a partir de estas conversaciones, digo nosotros, es todo el grupo, y como este, el equipo y las personas de allá, a partir de grandes y largas conversaciones, fuimos como entendiendo ciertas grandes categorías como el agua, como el trabajo, como el borde urbano rural y a partir de esto, después de, pues que eran conversaciones larguísimas de varios talleres, dábamos muchas vueltas, pero terminamos como construyendo como unas estructuras narrativas a partir de estas categorías y estas estructuras narrativas fueron las que nos guiaron para construir el paisaje sonoro. Entonces, estas estructuras narrativas, ¿de dónde salían? De todas estas conversaciones y además de todas las grabaciones y las escuchas activas que hacíamos del territorio en las escuchas y en los talleres. Entonces, nosotros llegamos y construimos como las categorías y las fuimos uniendo como en carteleras gigantes y a partir de estas relaciones entre un tema, el otro, este audio con este que los escuchábamos entre todos, como que fuimos construyendo como un mapa gigante de lo que queríamos como representar, que a la final se vuelve como esa parte de identidad y de memoria del borde urbano rural de esta población con los que estábamos trabajando y con esto fue que cogimos todos los audios que todas las personas habían grabado y terminamos haciendo una edición que todas estas conversaciones y sobre todo estas categorías y mapas y relaciones fueron las que nos llevaron a construir esos paisajes sonoros finales que se presentaron. Entonces eso es como la edición dialógica que hablaba también Manu, que es una edición, no es como yo voy, grabo y pongo lo que yo quiera, sino que es una construcción a partir de diferentes elementos, categorías, grabaciones, conversaciones infinitas que pudimos hacer esa edición dialógica, que fue como uno de los elementos más importantes. Obviamente eso tiene sus limitaciones y todo, pero fue muy fue muy enriquecedor esa parte para construir esa memoria y esa memoria de identidad colectiva. Y yo añadiría ahí a lo que dice Federico el carácter de que tienen, digamos, los registros sonoros de archivo, ¿no? Entonces, digamos, estas grabaciones de alguna manera muestran cómo sonaban ciertos lugares que componen este territorio en un momento histórico dado. Entonces, y lo hablaste, digamos, de la manera como el estallido social y la pandemia, bueno, ese momento histórico fue registrado de alguna manera
como trasfondo, como telón de fondo de muchas de de las piezas sonoras. Entonces me parece que ese carácter archivístico pues tiene que ver con esto de la identidad, ¿no? Y de la memoria de la que hablaba Federico, que añadir eso. Sí. De acuerdo, muy interesante reconocer el recorrido y la construcción de la compilación sonora que hizo posible la elaboración de un relato articulado. Han explicado extensamente sobre cómo fue la experiencia desde... Voy a decir algo muy, voy a decir algo muy breve en relación a eso. Pues por un lado, decir que el grupo era pues muy diverso generacionalmente. eh, y fue, digamos, gente que también venía, digamos, del ejercicio político y de la, digamos, que se mueven, digamos, en estas discusiones de políticas y militancia dentro del territorio para frenar la expansión urbana. Eh, y fue muy chévere para ellos también, como decía Andrés en un principio, pues que se distensionara o se, digamos, trabajara desde lo sensible, digamos, en ese escenario, digamos, a veces un poco, eh, se me van las palabras, disculpen, pero hermético, ¿no? Digamos, de la asamblea y demás, como que abrió, digamos, una posibilidad de entender y de dialogar desde otro lugar, que eso fue muy, muy positivo. Los jóvenes, que digamos, gran parte del proceso fue un proceso formativo para, pues en términos, digamos, técnicos de la grabación y demás, estaban muy interesados y eso desembocó, pues también en una amistad, o sea, fueron 20 talleres los que impartimos, o sea, durante un año entero estuvimos yendo allá. Eh, y posteriormente, digamos, se consolidaron o sea, unas articulaciones interesantes, aplicamos a nuevas convocatorias con la misma comunidad, o sea, como que se generó un interés de la parte de ellos como de seguir, digamos, apropiándose de estas metodologías para desarrollar proyectos propios. Entonces, digamos que ese carácter pedagógico tuvo sus frutos a futuro y no solo se quedó, digamos, para la realización de un resultado final en este proyecto, sino que han tenido, digamos, también sí, como ha desembocado en otros proyectos a raíz de este y eso pues es realmente lo que nos interesaba, no solamente llegar a un resultado final, sino en este proyecto, sino dejar un proceso fértil para el futuro. Sí, yo diría que como Manuel, que digamos la experiencia, especialmente la de la instalación, no, fue, digamos, en el auditorio de la alcaldía y hubiera podido ser en otro lado como mucho más querido por la gente, pero tuvimos problemas como de logística en términos de presión de tiempo, pero, pero los efectos y digamos, la pertinencia que tuvo para la gente es que ellos mismos empezaron a replicar esto de grabar y esto de tener como un registro sonoro de lo que están haciendo, de las cosas que en el territorio consideran importantes. Y entonces en ese sentido lo consideraban como un viaje maravilloso, digamos, en el territorio, por el territorio, pero también hubo iniciativas que después Federico apoyó que derivaron de esta experiencia y yo hablando con Ruth Arevalo me dice que mucha gente quedó, que digamos, como encantada con esta metodología y la sigue usando. Entonces, pues me parece que sí tuvimos repercusión de alguna manera a pesar de todas las dificultades, ¿no? Pero Y pues quisiera que Federico nos hablara como de su trabajo después como de derivado de este. sí, yo creo que lo primero es como igual en USME, o sea, USME tiene como una historia de resistencia y de lucha muy grande y yo creo que nosotros lo que hicimos fue aportar un pedacito con este tipo de metodologías un poquito, mañana diciendo Manu y Andrés, como desde otro lugar, desde lo sensible, que creo que eso fue importante, pero también como reconocer como que los procesos de USME llevan varias generaciones
y se han dado y son gente muy tesa y muy luchadora y gente que ha resistido demasiado. Entonces a mí me pareció pues como que fue también muy bacano y como uno se siente muy orgulloso de poder dar como ese pedacito, como es sensible frente a estas luchas. Y yo creo que sí, o sea, como que eso generó una sensibilidad en los, pues nosotros seguimos, yo por ejemplo seguí hablando mucho con, sobre todo con personas jóvenes, como decía Mano ahorita, hicimos una convocatoria con el Ministerio de Cultura, que eso fue ya posterior al proyecto, que se llamó Sonsonetius Meño, que pues hubiera podido ser mejor, como que la hicimos y fue muy bacano, fue muy interesante porque fue en los diferentes como barrios de Usme, como hablar de las problemáticas por diferentes temas como de tiempos y recursos no logramos como hacer el superproyecto que queríamos, pero estuvo bacano. Y ya como hace unos, eso fue este año, desde el año pasado, este año, hubo una iniciativa en un colegio que se llama El Destino, en un colegio rural de Usme, y en ese colegio lo que se hizo fue que empezó también una iniciativa de crear una emisora comunitaria en los estudiantes, eran estudiantes de noveno, décimo y once, que estaban muy emocionados, fue muy bacano, pues apoyamos como dando talleres y ese proceso ahí sigue, está en este momento como que está teniendo un poquito de problemas de financiación para poder continuar, y, pero ahí va, entonces como que son diferentes como semillitas que se pueden ir como sembrando y también como que los honores muy bacanos porque, o sea, uno hay veces fácil de producir, o sea, si se tienen ciertas habilidades básicas y permite como una difusión amplia, fácil, como que también sensible y eso es muy chévere. Yo creo que eso la gente lo aprecia mucho y sobre todo gente que está como en el campo, en la ciudad, en el campo, en la ciudad, como que son unos contrastes sonores muy grandes y como que generalmente la ciudad se ve como así, el son, bulla, la sonido y el, y el campo se ve como más la paz, los los pajaritos y eso, pero creo que eso también se ha ido como cambiando y se ha ido como transformando y como generando como unas perspectivas más como complejas y críticas, porque en realidad los dos conviven y a partir de los dos es que se va como creando todos estos mundos sonoros. Teniendo en cuenta que se abre un campo de reflexión sobre el arte sonoro con las experiencias que has relatado, no solo como expresión estética, sino como una herramienta crítica, política y pedagógica, ¿creen que puede jugar un papel significativo en procesos de transformación social y educativa? Sí, yo sí creo, definitivamente es una herramienta que primero convoca desde la afectividad y desde la sensibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene uno garantizado como el entusiasmo de participar. Y por otro, sirve, digamos, como un lenguaje diferente, ¿sí? Un lenguaje o una manera de comunicar eh, alternativa o novedosa para denunciar o para, digamos, afianzar la apropiación a un territorio. Y en ese sentido me parece que es como una herramienta poderosa de transformación y cambio, ¿sí? Entonces, como decía Federico, no, digamos, salió mucho la dualidad campo-ciudad, pero estas personas muchas trabajan en Bogotá y van y vienen, ¿sí? Y en ese sentido, esta herramienta sonora les sirve, digamos, también como para pensarse sus propias trayectorias, sus propios itinerarios, sus propias rutinas de vida. Y también cuidar el territorio en términos de, bueno, acá hay un conflicto ambiental, acá está esta minería a cielo abierto, aquí está el basurero, aquí, sí, como que identificar de una manera crítica pues estos conflictos ambientales que los aquejan y que digamos están deteriorando y acabando con el medio ambiente allí, sí, y con la relación que ellos tienen con el río. Entonces me parece que es una herramienta poderosa. Mm. Y me remites a la manera como se construyen cartografías alternativas
desde lo sensible y lo sonoro. Cuando dices, aquí está el basurero, aquí hay una minería abierta, aquí hay un sembrado, aquí hay una unidad residencial, etcétera. Entonces, eh, esto pregunta por formas de mapear y representar el territorio más allá de la georreferenciación Mm. y todo lo que ese reconocimiento nuevo, diferente, propone como cartografía sensible que incorpora emociones, memorias y sentidos, que es lo que percibo de la experiencia y de la compilación de ideas del relato. ¿Cómo lo perciben ustedes? No, Yo creo que, totalmente, no, no, hágale. totalmente de acuerdo, Jaime. Y es decir, siento que a veces la academia se queda corta con su lenguaje y este carácter sensible que está atravesado sobre todo por el relato, por ejemplo, escuchar la voz de alguien narrando su territorio, narrando sus problemáticas. La investigación artística, la investigación creación también abre, digamos, esta posibilidad de poner en práctica, ¿no? De recorrer el territorio, de untarse las manos, de abre los sentidos, es decir, eh, hay unas posibilidades dentro de la investigación, creación, digamos, dentro de la investigación artística mucho más amplias, digamos, mucho más generosas y que el registro fonográfico, por ejemplo, de esas experiencias pueden tener un impacto tal vez hasta mayor si se le da, digamos, una distribución o si se le hace llegar a las personas que toman, que tienen, digamos, el poder de alguna manera. Un poco, digamos, esto de llevar la instalación a la alcaldía, por un lado no era un lugar muy querido para la gente, porque no era un lugar apropiado por ellos, pero igual era muy diciente, digamos, que eso estuviera resonando en ese lugar donde, digamos, se firman los contratos donde se hace la expansión urbana, digamos. Entonces, de alguna manera, hay también como, digamos, un alcance mayor desde lo sensible para el cambio social cuando tenemos unos lenguajes mucho más diversos y generosos. Sí, yo quisiera como juntar las dos preguntas sobre el arte sonoro y esta de las categorías sensibles y es, yo creo que el arte sonoro y en general todas estas metodologías sonoras pues posibilitan mucho una expresión crítica y también pedagógica sobre los territorios, o sea, como que nosotros ya después del proyecto nos hemos tratado de meter mucho en ese lugar como de la pedagogía y el sonido como para una expresión más sensible. Y nos hemos dado cuenta también mucho que, o sea, que eso toda la vida ha estado. O sea, por ejemplo, la oralidad es una de las historias de la humanidad que ha contado historias, que ha contado y que ha relatado el mundo y que ha llevado la información, lo sensible, el chisme. O sea, es como básicamente el chisme y la oralidad las que han construido el mundo, pero hoy en día, y yo creo que viene desde una perspectiva desde hace pues bastantes años, nos hemos ido limitando solamente a lo visual y no solamente lo visual es las imágenes, sino también la parte textual y el texto, y conecto mucho con lo de que dice Manu, que las cartografías, o sea, las categorías sensibles llevan a la otra experiencia, o sea, no solo es como lo visual, sino es la vivencia misma y también es la interpretación y la generación como de experiencias como un poquito más mixtas en las cuales yo escucho, yo escribo, yo lo que escribo lo dibujo, lo que lo dibujo lo trato de recrear en sonido y le pongo colorcitos y como que se vuelven como unas experiencias un poco más, sí, como más sensoriales múltiples, más holísticas, sensoriales, no sé qué, sinestésicas, por decirlo así. Y esto como que nos vuelve a repensar muchas cosas, o sea, desde la pedagogía es como nos pensamos el mundo, no solo desde una casilla que es lo visual, sino que empezamos a integrar más partes y esto mismo nos funciona
como llevándolo un poquito más metafóricamente hacia la sociedad, como empezamos no a solo pensar en una sola perspectiva, sino que escuchamos al otro, a los entornos y nos permite entender múltiples perspectivas desde múltiples sentidos, porque en este momento lo visual yo creo que también ha cobrado muchos sentidos pues, por el método científico y porque es muy ágil. O sea, yo veo algo y ya, y lo vi, y ya tengo toda la información. En cambio, lo sonoro, lo sensible, cartografías, pues necesitan un poco más de tiempo solamente para procesarlos, entonces eso como que empieza a competir mucho en un mundo hoy en día demasiado ágil, que todo es ya, todo, por ejemplo, la inteligencia artificial nos da todo eso en un momentico. Entonces como que esta parte sensible desde la pedagogía creo que nos puede llegar como a una crítica como más profunda de lo que estamos haciendo. Sí, me parece como Finalmente quisiera, perdona, no, Andrés, sí. muy acertado como lo nombraste, ¿no? De cartografías sensibles. Me parece que simplemente quería añadir que es lo que, como complementar lo que decía Federico en términos de formas de conocimiento que no han sido, digamos, técnicamente usadas, pero que, digamos, apelan, digamos, a otras maneras de conocer cómo es el cuerpo, cómo es las sensaciones, como es el pasarla bien compartiendo un recorrido, como es caminando. Entonces, en ese sentido, son otras formas de conocer y otras formas de plasmar que no son los mapas técnicos. Y entonces, por eso me pareció muy interesante la manera como lo nombraste. Sí, Sí, muy, muy interesante, muy enriquecedora la conversación, y quisiera plantear una reflexión final en dos sentidos. Uno, eh, cómo el entorno sonoro contribuye a tener una calidad de vida y una capacidad colectiva de convivencia. Y el segundo es que experiencias como esta guían nuevas perspectivas y dimensiones de la investigación que configuran marcos éticos y políticos desde los cuales se configura una manera de habitar, de representar y de transformar el territorio. El artículo invita a ver el sonido como una herramienta que contribuye a construir un modelo de justicia espacial, de inclusión pedagógica y de fortalecimiento comunitario. Comparto la reflexión para que la complementen, la expandan, la enfoquen de acuerdo con lo que fue su experiencia y finalmente la manera como la socializaron en el artículo. Muchas gracias por la invitación y los invito a comentar la reflexión compartida. sí, gracias, Jaime. Sí, yo comparto contigo eso siempre como que cuando me pongo a reflexionar sobre mis vivencias y experiencias allí en el borde. Precisamente yo creo que hay unos deseos muy fuertes por parte de ambientalistas y de estos movimientos, sobre todo de las mujeres, que desde el ecofeminismo sienten visceralmente el territorio. Y entonces en ese sentido pienso que sí hay unos deseos, digamos, de dignificar el borde, de dejar de ser el botadero de la ciudad, de dejar de ser los pobres que no tienen educación, ¿no? Ellos se dignifican y en estos registros sonoros se muestra eso, se dignifican con un pasado prehispánico valiosísimo a través del hallazgo arqueológico, se posicionan como personas que defienden el territorio desde la corporalidad y desde una identificación así súper afectiva con el territorio, y digamos que buscan proteger lo poco que queda, digamos, hacia ese borde de absoluta maravilla natural. Entonces, por eso pienso que sí tiene que ver mucho con la justicia ambiental, ¿sí? Con estas reivindicaciones de justicia ambiental por parte de estos movimientos y colectivos.
Muchas gracias a todos. Gracias por dedicar el espacio para hablar sobre el artículo Paisajes sonoros, propuesta metódica en el borde sur de Bogotá, de la revista Territorios número 52 del 2025. Un artículo de acceso abierto para todas las personas que nos están viendo. Pueden consultarlo a través de revistas.urrosario.edu.com. Esto fue Jueves de Revista. Recuerden que una vez al mes hablamos de revistas, seleccionamos un artículo para que estén súper pendientes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de todos nuestros programas. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes por el Gracias. espacio. Muchas gracias. Jaime.